¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy día vamos a abordar el tema del surgimiento de las sociedades humanas. Este es un proceso muy importante en la historia de la humanidad porque explica cómo los primeros grupos humanos comenzaron a organizarse y a vivir en comunidad. Lo cierto es que los seres humanos no siempre vivimos en ciudades o pueblos organizados. Durante miles de años, nuestros antepasados sobrevivieron gracias a la cooperación, la solidaridad y el trabajo grupal. La organización social surgió realmente poco cuando las personas comenzaron a ayudarse mutuamente, por ejemplo, para conseguir alimentos, para protegerse del peligro o para cuidar a los miembros más débiles del grupo. De hecho, la antropóloga Margaret Mead afirma que uno de los primeros signos de una sociedad organizada fue encontrar un fémur roto que había sanado, porque eso demostraba que alguien cuidó al herido hasta su recuperación. De hecho, ¿sabías que la cooperación y el cuidado mutuo fueron fundamentales para la supervivencia humana? Es un aspecto que nos caracteriza como humanidad. Las primeras comunidades humanas eran nómadas, es decir, se estaban desplazando constantemente de un lugar a otro buscando alimentos y recursos naturales. No tenían viviendas permanentes y dependían de la caza, de la pesca y de la recolección de frutos silvestres para sobrevivir. De hecho, hoy día todavía existen algunas organizaciones sociales ubicadas en lugares selváticos, como en el Amazonas, que todavía se mantienen con este sistema de supervivencia. Cuando los recursos de una región se agotaban, los grupos humanos migraban hacia otros territorios en busca de agua, animales y plantas comestibles. La vida nómada exigía resistencia física, conocimiento del entorno y cooperación comunitaria para enfrentar peligros naturales y animales salvajes. De hecho, durante gran parte de la prehistoria, todos los grupos humanos fueron nómadas. Así que como humanidad logramos adaptarnos mejor al medio ambiente y desarrollar mayores capacidades sociales y culturales a partir de estos aspectos vinculados a la cooperación. Una de las características más importantes fue el desarrollo del lenguaje, que permitió mejorar la comunicación y la coordinación dentro del grupo. Gracias al lenguaje podemos actualmente organizarnos como sociedad. En ese tiempo permitía organizar la casa, compartir el conocimiento y transmitir experiencia entre generaciones. Era básicamente la comunicación y el lenguaje el medio para que el conocimiento se mantenga. En este sentido también se desarrollaron herramientas cada vez más avanzadas y estrategias para sobrevivir que eran cada vez más efectivas. Esto realmente permitía que como humanidad se fuese consolidando en el territorio y con el tiempo estableciendo actividades como la agricultura. De esta manera la tendencia a desplazarse empezó a reducirse gradualmente. Por otro lado, según la teoría de la evolución de Darwin, el lenguaje es un proceso que se fue dando de manera gradual también y evolucionó, según esta teoría, en la medida que el cerebro del homínido iba creciendo y también modificando sus características ambientales. Así que esta teoría plantea de que en realidad fue un proceso gradual. Hablemos de un avance importante que tiene que ver con el dominio del fuego. El fuego es uno de los avances más importantes realmente porque permitió cocinar los alimentos, especialmente la carne, facilitando su digestión y mejorando la nutrición. Además servía para iluminar los espacios en los que ellos se encontraban, quizá en las cuevas, en sus construcciones rudimentarias, les protegía del frío, ahuyentaba animales peligrosos durante la noche. Así que el uso del fuego realmente favoreció la convivencia grupal, porque las personas se reunían en torno al fuego, a la fogata, ¿verdad? Para alimentarse, pero también para comunicarse. Dentro de esta organización histórica encontramos el Paleolítico. El Paleolítico es considerado el periodo más antiguo de la historia de la humanidad. Su nombre significa piedra antigua, porque las herramientas principales estaban hechas de piedra. Durante esta etapa los seres humanos eran nómadas, como ya se comentó, y sobrevivían mediante la caza, la pesca y la recolección. Los homínidos, según la teoría de la evolución, fabricaban herramientas simples para cortar, raspar y para defenderse. También utilizaban huesos y madera en algunas actividades. En esta época ocurrieron importantes glaciaciones que obligaron a numerosos grupos humanos a refugiarse en cuevas. De hecho, en Bolivia existieron culturas paleolíticas como el Vizcanchi, el Vizcachami, desarrolladas en las regiones altiplánicas. Son hallazgos que se pueden evidenciar a partir
de las figuras rupestres que estaban en estas cuevas. Así que consideremos el arte rupestre. El arte rupestre fue una de las primeras manifestaciones culturales de la humanidad. Consistía básicamente en pinturas realizadas sobre paredes de cuevas, utilizando pigmentos naturales obtenidos de minerales, de plantas y el carbón. Estas pinturas representaban escenas de caza, animales, rituales que realizaban y también actividades cotidianas. Además de tener un valor artístico, también reflejaban creencias espirituales y formas de vida que las comunidades estaban desarrollando en esa época prehistórica. En Bolivia destacan las pinturas rupestres de Cala en Oruro y la cueva Mataral en Santa Cruz. Muchas de estas pinturas rupestres tienen miles de años de antigüedad y todavía pueden observarse. Luego tenemos el Mesolítico. El Mesolítico es una etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Durante este periodo comenzó el sedentarismo, es decir, los grupos humanos empezaron a permanecer más tiempo en el mismo lugar. También se inició la domesticación de plantas y animales, lo que permitió obtener alimentos de manera más estable. Las comunidades comenzaron a construir viviendas simples y pequeños almacenes para guardar alimentos durante épocas difíciles. De hecho, durante el Mesolítico, el clima de la Tierra se volvió más cálido porque las glaciaciones estaban pasando. Es importante vincular la agricultura o el desarrollo de la agricultura con la sedentarización, porque el hecho de que el ser humano sea más sedentario tiene que ver justamente con su capacidad para trabajar la tierra y hacer que entonces produzca alimentos que en otros momentos tendrían que salir a buscar o tendrían que ser resultado de desplazamientos para poder encontrarlos. El Neolítico representa la gran transformación en la historia humana, porque se consolida en la agricultura, la ganadería y el sedentarismo. Los seres humanos comenzaron a cultivar trigo, cebada y otros alimentos, además de criar animales útiles para la alimentación, el transporte y la vestimenta. Entonces, esto permitió producir excedentes alimenticios y mejorar la calidad de vida. Las aldeas crecieron cerca de ríos y lagos porque el agua era fundamental para la agricultura y la supervivencia. También se desarrollaron nuevas actividades como el tejido, la cerámica y la metalurgia. De hecho, el Neolítico es conocido por la revolución agraria porque los grandes cambios se produjeron a partir de ella y entonces fue que se empezaron a conformar las sociedades. Con el crecimiento de las aldeas apareció la división del trabajo. Cada miembro de la comunidad comenzó a especializarse en determinadas actividades según sus capacidades y conocimientos. Algunas personas se dedicaban a la agricultura, otras a la ganadería, o la artesanía, el tejido o la elaboración de herramientas. También surgieron responsables de los rituales religiosos y de la educación de las niñas y niños. La especialización permitió mejorar la producción y favorecer la organización comunitaria. De hecho, la división del trabajo fue uno de los primeros pasos hacia la formación de las clases sociales. El desarrollo de la agricultura, la ganadería y el comercio permitió con el tiempo el surgimiento de las sociedades cada vez más complejas y también organizadas. Las comunidades comenzaron a intercambiar productos mediante trueque y posteriormente desarrollaron formas más avanzadas de comercio. Con el tiempo aparecieron autoridades encargadas de administrar los territorios, de establecer las normas y de organizar la convivencia. Así surgieron los primeros estados basados en población, territorio, leyes y gobierno. También aparecieron las clases sociales debido a esas diferencias económicas que empezaban a marcarse y también quedan originadas a partir de la especialización del trabajo. En conclusión, podemos decir que el surgimiento de la sociedad humana fue un largo proceso basado en la cooperación, el trabajo comunitario y la adaptación al entorno. Y para seguir profundizando en este tema, te invito a continuar en el aula virtual.